Bueno, pues yo les hablaré sobre algunos temas de lo que viene siendo la unidad 4. Bueno, el primer tema del cual les hablaré es sobre el desequilibrio coasiestático. Este desequilibrio es similar a muchos aspectos al desequilibrio por par de fuerza. En caso de los rotores montados entre cojinetes, la lectura de la fase diferencial de 180 grados por la magnitud de vibración en la mayoría de los casos será más grande de un lado que del otro. En este tipo de desequilibrio, el eje central principal cruza el eje central rotacional, pero en el centro de la gravedad del rotor se puede concluir que este desequilibrio es una combinación de desequilibrio estático y por parte de fuerza como se muestra. Ahora les hablaré sobre lo que es el equilibrio dinámico. En este tipo de desequilibrio se frecuencia en los rotores. Se caracteriza por un par de ejes central principal en una línea de ejes de rotación. No coincide ni se toca. Se produce por parte y se presenta tanto en el desequilibrio estático como en un par de fuerzas. El desequilibrio estático no se encuentra alineado directamente con ninguno de los dos componentes de la par de fuerza. Esto da como resultado que en el eje central principal es el mismo tiempo de, de inclinación y de desplazamiento de la línea central del eje de rotación. En general, las lecturas de base, como, como se observa sobre cada uno de estos, los apoyos ni, se verán iguales o opuestos. La corrección solo se podrá hacer mediante un balanceo dinámico. Ahora les hablaré sobre lo que es el plano de balanceo. Bueno, lo que es en el plano del balanceo para solucionar el problema de desequilibrio, primero se debe determinar sobre cuántos planos se hará la corrección. Hay información que indica que los números de planos de corrección deben determinarse en una función de la relación L entre D, que sería longitud y diámetro del rotor. La relación entre L y D se calcula utilizando únicamente la dimensión del rotor y otra referencia puede ser utilizada la tabla que se muestra. Si la longitud de un rotor es menor de 0.1 de su diámetro, es muy probable que sea suficiente con el balanceo en un solo plano. La, refer- la referencia que se determina que si el balanceo se hará de uno o dos planos, esos son una guía ya que se aplica de manera extráctica de todos los casos. Bueno, ahora les diré lo que son las técnicas aplicadas en el balanceo de los rotores. En el balanceo de los rotores se puede aplicar algunas técnicas mediante las cuales se determina la cantidad y la posición de los puntos pesados. Se sabe que en la medida que aumenta el desequilibrio en una máquina, mayor será la fuerza que se genera y en consecuencia aumentará la amplitud de vibración. Esta es una razón por la cual se utiliza la amplitud de vibración para determinar el grado de desequilibrio en una máquina. Las técnicas que se utilizan las técnicas que se utilizan en la actualidad en el balanceo de los rotores son método de dos vectores aplicado en un plano, balanceo de rotores saliente o en voladizos, balanceo de dos planos,
Esas son algunas de las técnicas que se ocupan en lo que es el balanceo de los rotores. Ahora les hablaré sobre los equipos para balanceo dinámico. Del equipo con el que se cuenta para el balanceo dinámicamente los rotores dependerán de los métodos de balanceo que sabrán utilizarse. A continuación les mencionaré algunos métodos o equipos a utilizar, como por ejemplo será métodos de tres vectores con un medidor de vibraciones, método de dos vectores con un analizador balanceador o con un balanceador un balanceador de vector, balanceo de dos planos con un analizador de balanceador o con un balanceador. Otro subtema que les hablaré será el método de dos vectores. Para la aplicación de este método es necesario contar con un analizador balanceador de vibraciones, ya que la información que se requiere es amplitud de vibración y correspondiente a alguna de las fases. Este método es muy simple de aplicar y solo se necesita dos corridas, por lo que se puede balancear con un corto tiempo. Bueno, y estos son los temas que me tocaron explicar a mí y pues eso sería todo. Muchas gracias.